al canal de YouTube del CADE, cosa de tener el material igual disponible para todos los que lo quieran ver. Ya, ahora sí se inició la grabación. Ya, bueno, parto. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Helen Toledo, estudiante en práctica de trabajo social. Les quiero dar la bienvenida al octavo taller correspondiente a la semana de autorregulación del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante. Hoy desarrollará el taller llamado Pensando Más Allá, será dictado por Juan Lira, sí, quien está ahí presente. Actualmente él es psicólogo de CADE y encargado de la subunidad de talleres y responsable del área de educación del programa de tutores PAL. Además, él también es profesional del programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, más conocido como PASE, que apoya a estudiantes de liceo vulnerables en su acceso a la educación superior. Bueno, para partir primero les voy a mostrar un breve video. ¿Me avisan si no se escucha o pasar? ¿Se ve? Sí, se ve, Helen. Ya. ¿Te cuesta organizar tus tiempos? ¿Sientes que te faltan estrategias de estudio? ¿No has logrado generar una rutina y hábitos de estudios efectivos en la virtualidad? ¿No logras controlar la procrastinación? Como CADE, te queremos ayudar. Te invitamos a inscribirte en nuestros talleres de la Semana de la Autorregulación del Aprendizaje. Adquiere las habilidades necesarias para lograr tu éxito académico y reforzar tu aprendizaje. Tus logros, nuestra motivación. Ya, ese era el breve video. Voy a compartirle igual por el chat la lista para que se inscriban, la lista de asistencia. Juan, ¿está listo para comenzar? Ya, listo estoy. Bueno, gracias por la introducción, Helen. Reforzar a los chiquillos que todos los presentes, por favor, contesten la lista de asistencia porque nos sirve a nosotros como dato para saber a cuántos estudiantes estamos llegando con las actividades que estamos haciendo. Nuevamente, mi nombre es Juan Lira, soy psicólogo del CADE y el día de hoy vamos a tratar el taller titulado Pensando Más Allá, que es sobre la temática del pensamiento crítico. Ya, chiquillos, paciencia, la Helen la va a subir la lista de asistencia brevemente. ¿Ya? Ahí está la lista. Entonces, les voy a compartir mi pantalla mientras empiezan a contestar la lista. ¿Dónde está Screen 2? Ya. Ya, están viendo el taller, ¿cierto? Sí, ese es. Bueno, el día de hoy vamos a ver el taller Pensando Más Allá, aprendiendo a ser un pensador crítico. ¿Ya? Entonces, el objetivo del taller es que, bueno, son varias cosas acá. La idea es que aprendan qué es el pensamiento crítico y logren utilizar ciertos componentes del pensamiento para reflexionar respecto a una temática. Puedan quizás mejorar un poco su competencia en formular ciertas preguntas con claridad y con precisión. Logros que acumulen y evalúen información relevante, usen ideas abstractas para interpretar dicha información, lleguen a conclusiones, soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes, desarrollen una mente abierta que permita reconocer y evaluar, según es necesario, los supuestos, implicancias y consecuencias de las prácticas, y den soluciones a problemas complejos y comuniquen efectivamente el pensamiento. Básicamente son algunos de los estándares que se busca como de un pensador crítico. No, obviamente con un solo taller no van a quedar
expertos en la temática, pero la idea es que conozcan algunos de los componentes de qué es lo que implica ser un pensador crítico. Entonces, bueno, los contenidos vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, pero son ciertas definiciones. Bueno, acá están los contenidos que vamos a tratar en este taller. Entonces, primero, la idea es que saber un poco de parte de ustedes cuáles son las concepciones que ustedes tienen sobre el pensamiento crítico, porque es una temática que quizás no muchos conocen, o quizás la han escuchado, pero no tienen muy claro qué es lo que es. Entonces, les estoy pegando ahí un link a un Jamboard, y la idea es que entren ahí y, y me cuenten un poco cuáles son las ideas o cuáles son qué es lo que creen ustedes que es pensamiento crítico. Estamos, por supuesto, en la fase introductoria, todavía no le hemos dicho, no le he dicho qué es lo que es pensar crítico, pero entonces no hay respuestas correctas e incorrectas, sino que simplemente conocer un poco cuáles son las ideas que tienen ustedes. Así que vamos a dar unos 5 minutitos para que ahí vayan llenando el Jamboard. Díganme si es que ya pudieron entrar. Una oportunidad de mejorar, puso alguien. Ya, muy bien. Sí, la idea del pensamiento crítico es un poco poder mejorar nuestros procesos de pensamiento para que no sea un pensamiento tan desordenado o tan antojadizo, por así decirlo. Uno de repente como que llega y expresa opiniones, pero sin tanto fundamento. Entonces la idea del pensamiento crítico igual es como cuestionar los propios dichos que nosotros estamos diciendo, a ponerlos a prueba con estándares de pensamiento. Igual como uno pondría a prueba a otra persona por los postulados a los cuales que está planteando. Desmenuzar y procesar la información efectivamente, muy bien. El poder dudar y permitirse la duda de algunas ideas, muy bien. ¿Ya? La idea igual del pensamiento crítico es porque uno piensa que ya es como criticar a otras personas, pero realmente no es eso, como todo lo opuesto. O sea, es poder poner a prueba las ideas para discernir si es que tienen una base, si es que tienen un fundamento, básicamente, ¿ya? Y poner a prueba tanto las ideas de otras personas como también las ideas de uno. Uno de repente tira ciertos planteamientos porque lo cree que es como una opinión, porque eso es lo que creo yo, pero la idea de un pensador crítico también es cuestionar los propios planteamientos y reflexionar sobre si es que nuestros planteamientos tienen base o no, reflexionar de por qué creo esto, de dónde estoy sacando esta información, en qué me baso para hacer este planteamiento. La capacidad de pensar sobre lo que piensas. Sí, tiene harto de eso. Eso es lo que se llama un poco la metacognición, por así decirlo, o el metapensamiento, de cierta forma. Que es reflexionar, claro, sobre cómo piensas. ¿Alguien más quisiera poner su post-it? Aquí Carolina por el chat dice que se trata de un pensamiento más acucioso. Muy bien, Carolina. Ya la idea es poder reflexionar, como bien dicen los compañeros, sobre cómo es que estamos pensando, cuáles son las conclusiones a las que estamos llegando y por qué. Bueno, entonces eso como primera actividad. Ampliar nuestro conocimiento sobre un tema. Sí, tiene algo de eso, pero más que ampliar el conocimiento necesariamente, es el reflexionar sobre el por qué estamos llegando a ese conocimiento, o el cómo estamos llegando a ese conocimiento. Investigar un poco más allá de lo que nos dicen. Claro, tiene harto de eso. Como que eh, un- una persona como sin pensamiento crítico, en general, como que eh, se, se come, por así decirlo, no se me ocurre otra mejor palabra, pero como es mucho más probable que esa persona sea más crédula en ciertos aspectos, como que si es que alguien que es una persona relevante para esa persona le dice que el mundo es así, esa persona como que se lo va a creer y no lo va a cuestionar, ¿no? Entonces la idea igual es cuestionar los planteamientos que nos están diciendo otras personas y analizar si es que estos tienen base o no, o simplemente reflejan una opinión de la otra persona. Tener una mirada más racional de las cosas, sobre lo intuitivo y lo sentimental. Sí,
igual se basa como en el razonamiento, es aprender a razonar, el pensamiento crítico. La capacidad de analizar tus propias ideas o noción de lo que entiendes. Muy bien. Oye, bien, chiquillo. En otros talleres que he hecho como parecido a esta temática, también otros públicos han tenido menos ideas. Salen más como cosas como del no criticar lo que dicen otros o como ser crítico sobre los planteamientos de otros, y no necesariamente es eso, porque también implica ser crítico sobre los planteamientos de uno mismo. Gracias por sus comentarios, chiquillos, y por la participación. Entonces voy a volver a la diapositiva. Y vamos a ver un par de videos que son de cierta forma un poco introductorios para que se hagan una idea de qué es lo que es el pensamiento crítico, y después vamos a conversar un poquito más allá sobre ya las definiciones y las características del pensamiento. Ya, entonces el primer video es este. Ay, no compartió audio sistema, esperemos. Ya, démosle. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre el traspaso de contenidos. Y no es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toman, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro.
Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usan las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. Bueno, esto como ya vieron, igual está como analizado, o sea, está dedicado a profesores. Yo les quería mostrar este video principalmente porque enseña varios de los conceptos básicos del pensamiento crítico, como el recopilar información de distintas fuentes, y por el concepto de que habla ahí, que no lo menciona explícitamente, pero sí lo detalla, que es el tema de lo que llamamos la posverdad. El mundo ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. ¿Ya? Entonces vivimos en la era de la posverdad, donde hay muchísima información por todas partes. ¿Ya? Y esto tiene bastantes consecuencias porque se hace mucho más relevante el pensamiento crítico en el sentido de que el profesor ya no es como el dueño de la información que traspasa la información a sus estudiantes. ¿Ya? Ahora la información está disponible en todas partes, acá en YouTube. Como que YouTube puede ser incluso un mejor profesor de colegio o universidad. Pero el alumno normalmente no sabe o no necesariamente tiene como el saber dónde buscar la información que es relevante. Ya discernir cuál es la información que es relevante o cuáles son fake news o información que no necesariamente tiene base. ¿Ya? Entonces, posverdad se habla en este sentido de cuando hay mucha información disponible, cómo sabemos cuál es la información que realmente sirve o tiene un fundamento detrás. ¿Ya? Y acá este es más cortito también como para ver, es como introducción a los próximos planteamientos que vamos a ver que más adelante que los vamos a detallar. ¿Ya? Algunos de los fundamentos que salen acá que son sobre cómo son los pensadores críticos. El mundo en el que vivimos es un lugar enorme y que posee experiencias ilimitadas. Nuestro cerebro es un lugar pequeño y con capacidades perceptivas limitadas. Usamos el razonamiento para hacer sentido de algo y darle significado en nuestra mente, al resultar imposible abarcar todas las experiencias en nuestro cerebro. Para esto, tomamos atajos que nos permiten simplificar pensamientos en símbolos, recordar las sensaciones que nos evocan las experiencias, identificar patrones, entre otros. En la superficie, el razonamiento parece simple y sin estructura, pero si lo vemos de cerca, identificaremos procesos intelectuales complejos y relacionados entre sí. Todos pensamos, sin embargo, que mucho de nuestro pensamiento está prejuiciado, distorsionado, es parcial o arbitrario. La lógica nos ayuda en el proceso de razonamiento, pues a partir de su aplicación puede determinar si una afirmación es válida o no, si podemos estar de acuerdo con alguien en una discusión o no. Nuestro pensamiento está definido por 8 elementos que lo componen: propósito, preguntas, información, conceptos, inferencias, suposiciones, implicancias y punto de vista. Para perfeccionar nuestro pensamiento es que debemos aplicar permanentemente los estándares intelectuales, que son parámetros para medir si lo que estamos pensando y diciendo es correcto o no. Estos estándares son claridad, certeza, profundidad, amplitud, justicia, precisión, relevancia, significancia y lógica. Al preguntarnos si estamos cumpliendo con ellos o no, estaremos mejorando la forma en que pensamos.
Y como una ecuación matemática, la lógica tiene una estructura. En un lado de la ecuación tenemos elementos ya conocidos y en el otro lado una respuesta que es cierta, siempre y cuando los elementos de la primera parte no cambien. En lógica, una idea se llama premisa y se trata de cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento. La argumentación es un proceso secuencial que permite inferir conclusiones a partir de ciertas premisas y es un movimiento comunicativo entre personas, grupos, incluso entre una persona y un texto. Bueno, esos videos un poco a modo de introducción sobre lo que es el pensamiento crítico. Entonces, acá ciertas definiciones. El pensamiento crítico es un modo de pensar en el cual se mejora la calidad del pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y someterlas a estándares intelectuales. Vamos a ver después los estándares intelectuales. Tener conocimiento de los procesos intelectuales que se usan de manera inconsciente para generar un pensamiento y utilizarlos intencionalmente para llegar a un pensamiento crítico o reflexivo. Es utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones, resolver problemas. Es un proceso y una habilidad que se puede ir mejorando con el tiempo. Ya esto lo sacamos de la mini guía que se la voy a mostrar después, que es como un poco la base que saqué para hartos de los planteamientos que están vertidos acá. Ya la mini guía del pensamiento crítico, conceptos y herramientas por Paul Yelden. ¿Ya? Entonces, acá están las características del pensamiento, que acá, bueno, son como los títulos nomás, pero se los quiero mostrar directo de la mini guía. ¿Ya? Entonces, esto es como una lista de los elementos del pensamiento. Acá una lista como de cotejo para razonar. ¿Ya? Esto es lo que quiero subir. Eso. Entonces, primero que nada, tener claro que todo razonamiento tiene un propósito. ¿Ya? O sea, cuando nosotros pensamos, estamos pensando como para algo. Entonces, como la idea como para someter a un estándar, por así decirlo, cuál es el propósito de nuestro pensamiento. Bueno, la idea es tomarse el tiempo necesario para expresar el propósito con claridad, distinguir cuál es el propósito de otros propósitos relacionados. Y eso, tener en claro que todo pensamiento se hace con un propósito, hay un objetivo detrás. ¿Ya? En segundo lugar, el razonamiento es un intento de solucionar algún problema, resolver una pregunta o explicar algo. ¿Ya? Entonces, la idea es como reflexionar un poco por qué estamos cuál es el problema que estamos intentando resolver con nuestro proceso de razonamiento, o qué preguntas estamos intentando explicar. ¿Ya? Esto que es importante, que todo el razonamiento se basa en supuestos. Nosotros muchas veces podemos emitir una opinión pensando que es como verdadera, por así decirlo, pero muchas veces pasamos por alto ciertos supuestos que tenemos detrás que para nosotros son como obvios, por así decirlo, y están implícitos en nuestro planteamiento, pero no necesariamente son así de obvios para otras personas. Entonces, también para poder explicar un concepto hay que tener claro cuáles son los supuestos que de repente pasamos por alto para poder, con los cuales llegamos a esa conclusión. ¿Ya? Y todos los razonamientos tienen supuestos detrás en los cuales se basan. Todo razonamiento también se hace desde una perspectiva. Muchas veces creemos, por así decirlo, como que tenemos la verdad. Y la verdad en sí misma igual ya es una cosa subjetiva. ¿Ya? Entonces nosotros siempre estamos hablando desde una perspectiva. Entonces igual la idea de un pensador crítico es como entender desde qué perspectiva estamos hablando y también conocer otras potenciales perspectivas que podrían explicar un mismo fenómeno. Porque si es que nos quedamos ciegamente en nuestra propia perspectiva, no estamos viendo las otras potenciales soluciones que pueden venir desde otras perspectivas y estamos simplemente desde un foco, desde un ángulo muy, muy limitado, tratando de entender el problema solamente desde una perspectiva. Entonces también hay que tomar en consideración cuáles son las otras potenciales perspectivas que pueden explicar un mismo problema. Un segundo. Todo razonamiento se fundamenta en datos, información, evidencia. Bueno, cuando son razonamientos, muchas veces son opiniones que no siempre tienen fundamento. Pero uno tiene, cuando hace una afirmación, igual tiene que tener como claros cuál es
cuál es la información que respalda o la evidencia que respalda lo que yo estoy planteando. ¿Ya? Entonces también uno tiene que tener más o menos claras esas cosas para poder como tener una base detrás del planteamiento que estoy emitiendo. Todo razonamiento expresa mediante conceptos e ideas que simultáneamente le dan forma. Entonces la forma como explicamos un poco la forma que presentamos nuestro razonamiento es a través de conceptos e ideas, ¿ya? Entonces, igual la idea cuando uno plantea un planteamiento, valga la redundancia, es tener claro cuáles son las ideas centrales de lo que estamos planteando, ¿ya? Y todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones. Entonces, también como cuestionar cuáles son las inferencias que estamos haciendo, porque de repente ¿qué es lo más típico? Cuando uno analiza un discurso, por ejemplo, esto me ayudó de repente como en el análisis de discurso, particularmente muchas veces como de políticos o cosas así. Después de conocer esto, empecé a poner un poco más ojo en cuáles son como los saltos de razonamiento que de repente algunas personas dan cuando están hablando. Y como que hacen cierta conexión entre dos ideas o dos conceptos que no necesariamente están relacionados. ¿Ya? Entonces, haciendo un análisis como desmenuzado, profundo de ciertos discursos, igual se puede ver como los saltos lógicos que a veces existen. Y ahí de repente uno puede identificar y cuestionar esos saltos lógicos, como que porque estás diciendo esto no significa necesariamente esto, ¿no? Eso es una inferencia que la otra persona puede estar haciendo. Y todo razonamiento tiene un fin o tiene implicaciones y consecuencias. Entonces, de repente, vale la pena analizar qué consecuencias puede tener la decisión que estoy tomando, o si es que miramos este problema desde esta mirada particular, cuáles son las consecuencias o las implicancias que va a tener esta mirada con respecto a las potenciales consecuencias que puede tener que yo mire un problema desde esta otra mirada. Entonces acá hay algunas como preguntas como para poder cuestionar. Para poder cuestionar el propósito es como preguntarse qué trato de lograr, ¿ya? ¿Cuál es mi meta central? Para poder cuestionar la información es qué información estoy usando para llegar a esta conclusión, qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación. Con respecto a las inferencias, preguntarse cómo llegué a esta conclusión, ¿ya? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? Como el tema de los conceptos, plantearse cuál es la idea central y cómo puedo explicar esta idea. Con respecto a los supuestos, es preguntarse qué estoy dando por sentado, qué estoy diciendo que es como obvio, pero la otra persona quizás no necesariamente lo encuentra como obvio, y qué suposiciones me están llevando a esta conclusión. Y para analizar las consecuencias es como si alguien aceptara mi posición, cuáles serían las implicaciones que estoy mencionando, ¿ya? Bueno, y desde el punto de vista, como que el hecho de que todo razonamiento se hace desde un punto de vista, es cuestionarse desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto. Habrá otra forma, otro punto de vista que deba considerar, y que igual ahí lo que se recomienda del pensador crítico es que analice todos los puntos de vista de un distinto problema, ¿ya? Y, bueno, qué preguntas estoy formulando, qué preguntas estoy respondiendo, ¿ya? Entonces, estas son las características del pensamiento, ¿ya? Entonces, un pensador crítico, la idea es que sea capaz de formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. Vamos a ver también acá en la guía a qué se refiere con la claridad y la precisión. Acumular y evaluar información relevante, y es capaz de usar ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente. Bueno, la capacidad de ser analítico, disposición al cambio y tomar buenas decisiones que no sean antojadizas, sino que basadas en evidencia. Un pensador crítico también es capaz de llegar a conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares relevantes. Reconocer y evaluar los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas de los razonamientos que estoy tomando. Y dar soluciones a problemas complejos, comunicar efectivamente, establecer juicios con prudencia y cordura, y tener una mente abierta de poder analizar como distintas perspectivas sobre una misma problemática, ¿ya? Entonces, le voy a mostrar también, bueno, acá habla también la guía el problema del pensamiento egocéntrico, como muchas, es lo que les decía, como que muchas veces creemos que tenemos toda la razón,
¿ya? Y estas son como ciertos cuestionamientos, o sea, básicamente ciertas cosas que dicen ciertas personas que dan cuenta de su pensamiento como muy centrado en ellos y que no es la visión del pensador crítico, ¿ya? Onda, por ejemplo, es cierto porque creo en ello, ¿ya? Onda, no cuestionarse lo que uno piensa, porque eso es lo que yo creo y es así nomás, ¿ya? Es cierto porque creemos en ello, esto es más como oye, pero si es que mucha gente lo cree, tiene que ser verdad, ¿ya? Es cierto porque quiero creerlo, de repente la gente no se cuestiona porque simplemente le conviene no cuestionarse esta idea, ya porque está defendiendo cierto privilegio, una cierta perspectiva. Es cierto porque siempre así lo he creído, ya también como la capacidad de no cuestionarse porque es como una idea que tengo desde muy chico, entonces como si es que tengo esta idea tan implantada, ¿cómo no va a ser verdad? Y es cierto porque me conviene creerlo, bueno, parecido al de arriba, pero el egoísmo, ¿ya? Bueno, y acá están como los estándares intelectuales universales que básicamente son como poder explicar las ideas con claridad, la exactitud, bueno, no voy a pasar rápidamente por esto, pero eh, la relevancia, como qué relación tiene con la pregunta, cómo afecta este asunto, la profundidad, onda, por ejemplo, un planteamiento puede ser correcto como en cuanto a la exactitud, ¿ya? Em, pero puede ser súper superficial, entonces no está resolviendo o no está tomando en cuenta la profundidad que tiene el problema. La amplitud se refiere a las distintas perspectivas que puede haber para solucionar mi problema. Y bueno, la idea es usar la lógica, el razonamiento deductivo, inductivo y los otros componentes de la lógica para entender si es que el planteamiento que se está dando tiene sentido, ¿ya? Entonces, estos son como los estándares intelectuales universales, por así decirlo, ¿ya? Y, y estos que me gustan, pero que se los voy a mostrar después, que son como las características o virtudes intelectuales. Que para mí estas características son un poco un marco como casi que filosófico con el cual aprendiendo un poco sobre el pensamiento crítico me he basado como que siento que de cierta forma es mi estándar filosófico de cómo trato por lo menos de llevar mi vida. Es como no sé, de cierta forma lo siento como un poco un marco teórico moral, ya sobre cómo siento que las personas deberían encarar o entender su propio razonamiento y su interacción con el mundo, ¿ya? Pero primero vamos a seguir con la presentación. Entonces, quiero mostrarles algún video. La idea acá hay algunas preguntas que les puede servir como para analizar un poco el video. Eh, ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que sé del tema? ¿Qué es lo que aprendí del tema? ¿Cómo puedo decir esto con mis palabras? ¿Cómo se relaciona con algo que aprendí antes? ¿Cómo puedo interpretar esto? ¿Qué piensas que ocurre en esta situación? Pero les voy a mostrar este video que me pareció interesante como para cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces está esta perspectiva que de repente nos puede parecer un poco loca, pero está del terraplanismo, ¿no? Así que disfruten. Flat Earth Society. A primera vista, el terraplanismo parece un juego de trolls en Internet. Es tan extraña la idea de que existen personas que piensan que la Tierra es plana que parece más razonable suponer una broma. Gente que se divierte llevando la contraria y se divierten porque les causa gracia ver la indignación de cualquiera respondiendo a sus comentarios. O sea, trolls. Pero uno va y mira y esto es en serio. YouTube está lleno de videos argumentando que estamos siendo engañados por una conspiración a nivel mundial en la que gente muy poderosa se esfuerza por hacernos creer que vivimos en una esfera. Uno puede ver los terraplanistas dando entrevistas, asistiendo a convenciones, comentando en foros, haciendo experimentos. Y si se están imaginando a un montón de personas desadaptadas, acaso locas y más ignorantes que un burro, pues resulta que no. Estos manes tienen un modelo teórico, tienen argumentos y lo más extraño de todo son gente común y corriente. Entonces, hablemos primero del modelo.
No es que los terraplanistas crean que el mundo es plano y ya. No creen que hay un abismo con dragones y tampoco niegan que uno puede volar de México a China y de China a Inglaterra para luego volver a comenzar. Lo que pasa es que en el modelo terraplanista la Tierra es un plato que en el centro tiene el Polo Norte y en la periferia está rodeado por un muro de hielo, la Antártida. Ese plato está cubierto por un domo, cerca del cual se encuentran la Luna y el Sol, dos esferas pequeñas muy cerca de nosotros que dan vueltas y crean así el efecto del día y la noche. Ahora, ¿de qué sirve este modelo? ¿Por qué habríamos de dudar del que ya tenemos? Pues, según los terraplanistas, porque la idea del disco puede explicar mejor los fenómenos que observamos, como el horizonte plano visto desde la ventana de un avión. Y aquí es que la cosa se pone interesante. ¿Qué evidencia tenemos de que la Tierra es redonda? ¿Fotos de la NASA? ¿Datos de satélite? Sí, vale, pero ¿qué evidencia tienes tú? ¿Cuándo has visto tú la curvatura de la Tierra? ¿Cómo sabes que puedes creer las cosas que te dicen? La mayoría de nosotros, enfrentados a esa pregunta, empezamos a echar memoria en busca de las cosas que aprendimos en el colegio. A ver, señor terraplanista, ¿cómo me explica que los barcos se hunden en el horizonte? ¿Cómo me explica que estemos en verano en el norte y en invierno en el sur? ¿No que había un griego que a punta de sombras pudo calcular la geometría de la esfera? Pero el problema es que los terraplanistas están preparados para todos estos argumentos. En el modelo de ellos, el Sol, siendo más pequeño y estando más cerca, puede generar las sombras que vio Eratóstenes. El Sol también puede trazar un círculo más estrecho o más amplio, lo cual genera verano primero en el hemisferio norte y luego en el hemisferio sur. Lo de los barcos que se hunden, según los terraplanistas, es un tema de perspectiva y de refracción, cosa que no explica mucho, pero acompañada de un diagrama que se ve serio, lo deja uno desarmado. Y si tú tienes 2 o 3 objeciones más, ellos tienen 15. Te preguntan, ¿por qué las fotos de la NASA tienen nubes repetidas? ¿Por qué los continentes cambian de tamaño en estas fotos? ¿Por qué las rutas de los aviones se acumulan en el supuesto hemisferio norte? ¿Acaso disimulando una distancia demasiado grande entre Chile, Sudáfrica y Australia? Y en algún momento del debate pasa una extraña inversión. Resulta que el ignorante es uno. Desde la perspectiva terraplanista, nosotros somos borregos y no cuestionamos las cosas que nos enseñan. Alguien nos dijo que la Tierra es redonda, o más bien esférica, y nosotros le creímos. Ellos, en cambio, han gastado horas en investigar huellas de Photoshop en las imágenes que publica la NASA. Ellos hacen sus propios experimentos con telescopios, láseres, globos y pues tienen una actitud que uno podría describir como científica. Más aún, ellos ya saben que los llaman estúpidos, ilógicos y locos, pero se sienten tranquilos porque, desde su punto de vista, no hay nadie más esclavo de un discurso que nosotros. Gente capaz de creer que la Tierra es redonda. Óigase bien, redonda, pese a que nuestra experiencia vital es totalmente plana. Y para colmo, cuando nos sentimos cuestionados, defendemos con un chorro de babas un modelo que contradice esa experiencia cotidiana. ¿Cuántos humanos realmente lidian con la curvatura de la Tierra? ¿Para cuántas personas la redondez es un hecho real que afecta a sus vidas? Por fuera de los especialistas, no muchos. O sea, por un lado están los astronautas, los científicos que hacen cálculos cotidianamente con base en el efecto Coriolis, los ingenieros que lidian con información de satélites o calculan trayectorias de vuelo o la sincronización de los relojes a nivel mundial. Y por otro lado estamos nosotros, las masas. Gente que bien podría vivir en un mundo plano y no le haría tanta diferencia. Si eres parte de las masas, el terraplanismo te puede llevar a la incómoda revelación de que no puedes argumentar tus propias creencias sin apelar a la confianza que tienes en los especialistas. Y si eres un especialista, pues nada, eres un conspirador y estás mintiendo, como los astronautas que se graban en estudios con fondo verde para fingir que están en el espacio. Y eso nos lleva a la pregunta más punzante de todas. ¿Por qué? El terraplanista tiene un discurso más completo y extenso de lo que uno se imagina, pero también tiene que suponer que todos los especialistas le están mintiendo, que los astronautas, los ingenieros de alto nivel, los presidentes, los que protegen la frontera de la Antártida, los que le ponen límites a todo aquel que trate de navegar en la dirección equivocada, todas esas personas están mintiendo y de paso se están gastando una fortuna para sostener esa mentira. ¿Por qué? Bueno, no es tan fácil encontrar una respuesta directa, resulta que existen varias corrientes terraplanistas, pero después de haber youtubeado un rato, es algo así como que esconder la verdad le permite a los que están en el poder mantener ese poder. Ellos están gastando billones de dólares en esta mentira, pero a cambio controlan el mundo por las riendas. ¿Y cuál es el vínculo entre tener el poder y sostener este engaño? Samuel Rowbotham, el inglés que planteó el modelo de disco con domo a finales del siglo XIX, defendía una lectura literal de la Biblia. Y siguiendo por esa línea, muchos de los terraplanistas ven en ese domo el diseño de Dios. Incluso sería la evidencia de que Dios existe por su carácter absolutamente artificial.
Un planeta esférico, formado a partir del Big Bang, que flota en medio de la nada, en cambio plantea una visión de la realidad secular y desalmada en la que es normal que existan los ricos y los pobres. O sea, la mentira de la Tierra esférica ayuda a sostener los discursos hegemónicos que contradicen las lecciones de equidad que promovía Jesús. Pero también hay explicaciones del tipo, es que la Antártida, ese muro increíblemente grande, es un terreno lleno de recursos naturales y al esconder su tamaño, los conspiradores aseguran su botín. En cualquier caso, es claro que el terraplanismo es una teoría de conspiración a gran escala, tan grande que como narrativa puede tragarse a las demás. Obviamente el viaje a la Luna es un montaje de acuerdo a esta creencia, pero además se pueden plantear vínculos conspirativos con las vacunas, las semillas transgénicas, el 11 de septiembre, los masones, la inexistencia de los dinosaurios, el control del clima, lo que quieran. En cierto sentido, el duelo no es entre el modelo de la Tierra plana versus el modelo de la Tierra esférica, y cuál explica mejor la realidad. Es la narrativa de conspiración mundial versus la narrativa de especialización y progreso, y cuál de los dos cuentos nos resulta más atractivo. Si tú crees que el mundo no es como parece y que te están engañando, el terraplanismo es el extremo más emocionante al que puedes llegar. Entonces, ¿qué nos queda de esta historia? Pues primero lo primero, la Tierra sí es una esfera y hay varios argumentos que los terraplanistas no son capaces de responder. Ya les vamos a contar uno de los más elegantes. Pero aunque se pueda ganar esta discusión, sigue siendo cierto que los terraplanistas ponen en evidencia nuestra propia ignorancia. No es fácil convencerlos, en parte porque se toman licencias mágicas como que el Sol cambia su recorrido elíptico porque sí, pero en parte también porque uno cree que sabe y luego resulta que no es tan fácil recordar la ciencia de colegio. Segundo, la humanidad ha construido redes de información basadas en la confianza precisamente porque no todos somos especialistas. Existe una conversación científica en la que, en principio, el que quiera puede participar. Pero los que no vamos a dedicar nuestra vida a la investigación tenemos que creer lo que nos dicen. Y se supone que eso es bueno, que nos permite avanzar como sociedad. El escepticismo, entonces, es un arma de doble filo. Es el valor que la ciencia defiende, pero es también el escudo que el terraplanista utiliza para defender su empirismo profundo. Piénsenlo así. Todos celebramos el pensamiento crítico y andamos por ahí diciendo que no comemos cuento. Pero ¿qué pasa cuando ese, comillas, cuento es la redondez de la Tierra o la importancia de las vacunas? ¿Qué pasa cuando cada cual tiene su propia burbuja en Internet? Sin ir más lejos, miles de personas vieron o van a ver este video y la mayoría se siente tranquila señalando al terraplanista como un loco que cree cuentos paranoicos. Pero si este video fuera sobre fantasmas, transgénicos, homeopatía, el horóscopo, los extraterrestres, el imperio empeñado en tumbar a Venezuela, entonces las etiquetas de loco paranoico y borrego manipulado empiezan a volverse mucho más dinámicas, ¿no? Pero no hay por qué pelear ahora. Ya llegamos al final del video y lo prometido es deuda. Para acorchar a un terraplanista, la clave son las estrellas. En el hemisferio norte, después de tomar varias fotos, uno puede ver que las estrellas giran en contra de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur no solo aparecen estrellas distintas, sino que giran en la dirección contraria. Ese fenómeno es propio de una esfera. Sí, pero las estrellas son una proyección en el domo y eso se puede manipular. Ah, claro. Bueno, eso con el video, chiquillo. Me gustó este video porque plantea varios temas. Uno, el hecho que les decía el pensamiento crítico, que nosotros de repente hacemos ciertas afirmaciones, pero no necesariamente tenemos como la base para sustentarla. Entonces, uno, el cuestionar los supuestos de uno, y claro, la Tierra es efectivamente redonda, pero como el saber, si es que estamos en una discusión, por ejemplo, con un terraplanista, el saber cómo justificar por qué estoy llegando a esa conclusión. También plantea este tema como ya, pues nosotros como creemos, tenemos esta confianza en la ciencia, como no nos explica todas las cosas los especialistas. Yo para mí son bien importantes otro concepto que es el concepto del conocimiento acumulado, ya que es como una de las cosas que nos ha permitido lograr todas las cosas que tenemos como civilización, es la capacidad de poder comunicar información a otras personas, información abstracta, cosa que no tienen los animales. Entonces eso ha hecho que generemos no solamente un conocimiento como tienen los animales como individual, sino que un conocimiento colectivo, ¿ya? Y ese conocimiento se ha ido acumulando a lo largo de la historia. Por eso también es
funciona de cierta forma como de manera exponencial, como que cada vez vamos acumulando más conocimiento y cada vez más rápido. Y bueno, estamos en el punto de que ya hay tanto conocimiento, lo que les hablaba al principio de la posverdad. Pero yo particularmente, igual como confío en la ciencia, a pesar de que tiene sus fallas, pero como es un método de verificación, ya de lo mismo el pensamiento crítico, de poner a prueba el cómo funciona el mundo realmente y hacer experimentos para poder comprobarlo. ¿Ya? Y bien, los terraplanistas también hacen sus experimentos, pero ya se ve que tienen varias falencias al respecto. Ya como que el modelo que tenemos, por lo menos de parte de la ciencia, siento yo que explica mejor varios fenómenos y es un modelo como de escrutinio constante, ya de constantemente estar cuestionando las afirmaciones que se hacen. ¿Ya? Y por eso se generan las teorías, que no es las teorías no son en ciencia como lo mismo que cuando uno dice coloquialmente teoría, porque teoría es como, solamente es una teoría. Y no es así, una teoría en ciencia es una afirmación, pero que está respaldada por una chorrera de conocimiento detrás. Entonces, una teoría en ciencia es algo que como que casi verdad, como que está súper afianzado porque tiene mucho conocimiento detrás que lo está respaldando. ¿Ya? Y se llama teoría como de cierta forma porque la ciencia asume que nada es completamente verdad, porque siempre da el espacio a que el planteamiento pueda ser cuestionado. Y cuando se acumulan conocimientos que van en otra dirección, se acumulan los conocimientos suficientes, puede haber lo que se llama un cambio paradigmático, que es como que se cuestiona la teoría preponderante a partir de toda esta otra evidencia que va en contra de la teoría preponderante y puede convertirse otro planteamiento en la teoría preponderante, como derrocando a la teoría anterior. Juan, Cuéntame. aquí Christopher tiene la manito levantada. Dale, Christopher. Bueno, pregunté para decir esta experiencia sucesiva, así que... una vez me sucedió que mi mamá cuando estaba empezando a meterse más a YouTube, a indagar más en YouTube, se topó con unos videos sobre personas reptilianas. Y durante bastante tiempo, como que al ver todas esas exposiciones, videos como trucados, todas esas cosas, mi mamá de verdad empezó a ponerse nerviosa pensando en el qué tal sí. Y durante un corto periodo de tiempo se convenció un poco sobre ese problema, así. Sí, pues pasa. Incluso personas inteligentes. Lo he visto. Y eso, po, he conocido a gente muy, muy inteligente que tiene como sus propias ideas y que se queda con algunas cosas, po. Y es bacán porque ellos entienden ese asunto, pero prefieren quedarse con eso, po. Y son personas que admiro. Sí. Y de repente es difícil como de repente como sacarlos de esa perspectiva cuando de repente como que se afianzan. Y es difícil como contraargumentarles ciertas cosas, porque uno tiene que de repente estar preparado y para eso la idea es enseñar el pensamiento crítico, como que, oye, mira, esta puede ser una posibilidad, pero mira todas estas otras posibilidades que pueden haber, ¿cachai? O cómo esto no necesariamente es así, podemos analizar esta cosa desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, y la idea es como ampliar la mente un poco, ampliar las perspectivas desde las cuales podemos analizar el problema, mostrarle otras soluciones, mostrarle cosas que cuestionen esta teoría de los reptilianos. A mí pasa, por ejemplo, mucho un poco con el tema de las vacunas. Hay mucha gente que es antivacuna y sobre todo ahora que está como muy, muy presente el tema por el COVID. Entonces yo siento que la vacuna es un mecanismo súper comprobado, he visto videos científicos de por qué la cuestión funciona y bueno, no les voy a hacer toda la conversación de la vacuna ahora, pero y trato de presentarle a las personas con las que tengo esta discusión como las evidencias que hay detrás. Pero de repente cierta gente como que se cierra mucho como, no, porque como que, no sé, una reticencia como con la ciencia que es muy
está como, no sé, siento que incluso está agarrando como vuelo. Y que de repente cuando las personas se cierran es difícil hacerlos cambiar de opinión. Uno puede rebatir y dar los argumentos, pero lo difícil es que si es que la otra persona no es tan como pensador crítico y se queda solamente con su planteamiento, es difícil hacerlos cambiar de opinión, porque además existe una cuestión que es un fenómeno psicológico súper fuerte, que es el sesgo de confirmación, ¿ya? Que es que las personas estamos cableados para prestar atención a la información, prestar atención y además recordar con mayor frecuencia la información que confirma nuestros esquemas preconcebidos. Entonces, las cosas que nosotros creemos, nosotros solamente vamos a prestar atención a las cosas que confirman nuestras creencias. Y no vamos, y vamos a descartar derechamente de plano aquella información que atenta contra nuestros conceptos previamente armados, a pesar de que esa información tenga sustento. Entonces, por eso también es importante como mirar las otras perspectivas también y qué tienen que decir. Y también como rebatirlas y que uno le pueda alegar las otras perspectivas, pero también someterse a las perspectivas de uno a los mismos criterios, ¿ya? Porque si es que alguien te va a rebatir del tema, es ¿qué tengo para defender mi perspectiva? ¿Me entiendes? Y lo otro que es un tema súper relevante que se toca como brevemente acá, dijo el tema de la burbuja del Internet. Y hay un tema súper potente con respecto como que han creado básicamente Google, que son los algoritmos de Google. Están diseñados para mostrarte como las recomendaciones según lo que uno ve, ¿ya? Entonces te muestran videos parecidos a las cosas que uno ha visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en el caso de Christopher me dijiste, ¿no? Em, Sí, por ejemplo, tu mamá ve el video de los reptilianos y le van a empezar a aparecer en YouTube puros videos sobre reptilianos y videos además que apoyen la teoría de los reptilianos. Entonces, se va a sumergir en esta burbuja donde va a tener mucha información que apoya ese pensamiento. Entonces, todos, todos, estamos de cierta forma hundidos en nuestras burbujas del contenido que buscamos en Internet. ¿Ya? Porque Internet, el Google y YouTube nos muestra recomendaciones a partir de las cosas que nosotros vayamos buscando antes. ¿Ya? Y esto también se aplica no solamente al Internet, sino que a la sociedad en general. Como cuando uno habla de la burbuja, los cuicos, por ejemplo. Claro, pues ellos están dentro de su burbuja, pero también por una cosa como una reticencia o por quién sabe qué razones, puede ser por distintas razones, pero no han vivido otras experiencias que los hagan cuestionar las concepciones que ellos tienen de cómo es el mundo. Ellos juran que porque ellos viven bien, en general ese es el estándar normal del resto de la sociedad, siendo que claramente no es así, ¿ya? Y dicen nada, que por qué alegan tanto, la generación de cristal y cosas así. Y claro, pues eso también demuestra que no conocen la realidad en la que viven las otras personas y no entienden cómo le afecta tan fuertemente a otras personas necesariamente. Entonces, eso, básicamente como para que entiendan igual que hay un documental muy bueno que se llama, estuvo en Netflix, no sé si está ahora, pero se llama The Social Network, en donde explica cómo nos metemos en estas burbujas de información en Internet. Y cada uno está siendo cada vez más aislado en su burbuja de información. em, Como básicamente esto lo que hace es que explota este sesgo de confirmación que tenemos, ¿ya? Entonces como que, pero decimos como que, pero si es que toda la información que veo en YouTube me apunta hacia esa misma conclusión, o ese mismo como set de ideas o pensamientos. Pero claro, porque el algoritmo de YouTube está además favoreciendo y fortaleciendo que eso ocurra, ¿ya? Y usted tiene la manito levantada de nuevo. Cuénteme. mm,
A mí me da un poco de cosa eso de las burbujas. Es como siento que hay ahora y como tanta guerra entre burbujas, no sé cómo explicarlo. Gente que piensa una cosa y niega la otra, y hay otros que también se ponen a pelear, y cuando llega otra persona que no es, que es más neutral, como que lo... si ven algo del otro, del otro lado, sí, al tiro como que lo tachan o lo tratan mal, así como que como si fuera una especie de monstruo, así, e Mm, incluso algunas veces. Y eso sí, me es que parece demasiado desagradable, como hasta me causa un poco de... No sé, eso nomás. sí, hay otro fenómeno psicológico, o social más bien, a mí me lo pasaban en la U en psicología social, que se llama el fenómeno del endogrupo-exogrupo, ¿ya? Y que es súper potente y ha sido, yo creo que causa de todos los conflictos de la humanidad, que es que tenemos una tendencia a hacer grupos e identificar cuáles son las personas de nuestro grupo y las personas de otro grupo. Entonces, cuando estamos como contraargumentando, las personas tienden a poner, como si es que uno tiene una perspectiva distinta, te tienden a poner como parte del exogrupo. Y eso es súper potente porque el exogrupo tiende a alienar a la otra persona, como sacarle la etiqueta de que tú eres otra persona y te ponen como enemigo. Y ese, desgraciadamente, es un fenómeno súper potente, también remanente como de nuestra evolución de cierta forma. Y la forma de combatirlo es básicamente educando el pensamiento crítico. Eso es lo que creo yo, por lo menos. ¿Ya? Como que la idea es que todas las personas tengan esta capacidad de cuestionarse a sí mismos y además de cuestionar a las otras personas, porque uno simplemente siempre cuestiona a la otra persona. ¿Ya? Y la idea no es como ganar la discusión, sino que es como compartir argumentos, compartir ideas, como ya, mira, tenemos este problema, cuáles son las distintas perspectivas desde las cuales lo podemos abordar. Pero este fenómeno de endogrupo, exogrupo, tiende a hacer que las personas se pongan en oposición unas con las otras, y eso tiende a deshumanizar las personas que tienen perspectivas distintas a la de uno. Y la verdad es súper triste, pero es desgraciadamente una característica del ser humano, de nosotros como animal humano, ¿entienden? ¿Ya? Y creo que la forma de combatirlo es a través de la educación en el pensamiento crítico. Gracias por tus comentarios, Christopher. Bueno, acá, para no mostrarles de nuevo como el documento con las características o virtudes intelectuales, acá se los presento como un poquito más resumido, ¿ya? Entonces, esto para mí es como mi marco, que les decía, como de cierta forma, mi marco moral. Hay ciertas cosas de acá que cuando yo empecé a leer sobre pensamiento crítico me marcaron bastante. Particularmente la humildad intelectual. Yo en particular tengo, de cierta forma, como que siempre me he sentido muy validado por el conocimiento, como por ser una persona culta y me gusta conocer de distintos temas. Y de repente he caído en el creer que lo sé todo, ¿ya? Y cuando leí esto me hizo tanto sentido y me hizo como bajarme un poco del pedestal, por así decirlo, ¿ya? El tema de la humildad intelectual, ¿ya? Uno es la conciencia de los límites de tu conocimiento. Y también como ser humilde en que uno no lo sabe todo, ¿ya? Y es normal que uno no lo sepa todo, como todo conocimiento disponible por haber en la humanidad, ¿entiendes? Entonces, una forma como uno se enfrenta. Y acá también hay un fenómeno súper potente como para identificar a alguien como pensador crítico, ¿no? Que es que la persona ignorante tiende a sobreestimar los conocimientos que tiene sobre un tema, a pensar que lo sé todo, porque no entiende la profundidad que hay en cada tema. En cambio, una persona que sabe mucho de un tema tiende a ser mucho más cauteloso en en expresar los conocimientos o se cree un poco más ignorante porque conoce toda la profundidad que hay en ese tema y
conoce todo lo que le falta por conocer. Entonces, de repente, esas personas un poco más cachetonas que se juran que lo saben todo, les falta esa humildad intelectual y es más probable que uno lo identifique como que en verdad no sabe tanto, ¿ya? Lo otro, la interés intelectual, que es conciencia de atender con justicia ideas o creencias hacia las que no nos sentimos atraídos o hemos prestado atención. O sea, básicamente esta como disposición a analizar las distintas perspectivas, ¿ya? De repente, como que, oye, los terraplanistas, ¿cómo pueden creer esta cuestión? Ya, pero analiza por qué están creyendo esta cuestión y de dónde viene, cuáles son los supuestos que tienen detrás. Tratar de cacharles para pillarlos, cuáles son las inferencias que hacen. Y eso, bueno, en lo otro está la empatía intelectual, que es la conciencia que uno necesita ponerse en el lugar del otro para entenderlo. Y bueno, uno tiene que tener igual como esa empatía, como tratar de entender cómo la otra persona llega a esta conclusión. De repente son conclusiones súper descabelladas, pero intentando ponerse en el lugar puede entender, es que esta persona tiene este background, esta base, entonces, claro, por las experiencias que él ha tenido, de más que puede llegar a esta conclusión, sea por un razonamiento intelectual lógico, o sea por alguna de las ¿cómo se llaman? De las, de estas, po. ¿De cuál les dije? De esto, por alguno de estos pensamientos como egocéntricos, ya que siempre como que lo defiende porque siempre así lo ha creído, porque le conviene creerlo, porque es cierto porque quiere creerlo, etcétera, ¿ya? Lo otro es la autonomía intelectual, que es dominar de forma racional los valores y las creencias que uno tiene y las inferencias que uno hace, ¿ya? O sea, eh, hay ciertas cosas que uno puede aprender de otros, pero también uno tiene que tener esa capacidad de hacer sus propios razonamientos, ¿ya? Y llegar a conclusiones de lo que yo creo por la información que tengo. Juan, La integridad, cuéntame. aquí Kaylee dice si les puedes compartir esa guía. Ya, les voy a copiar la mini guía del pensamiento crítico. No, voy a ver si se las puedo compartir en el chat. En todo caso, uno cualquiera busca mini guía del pensamiento crítico en Google y sale el tiro. Pero ya, hagamos el tiro. Porque igual la verdad es que me interesa que tengan esta cuestión porque para mí igual fue un poco transformador al descubrir esta guía. Como que siento que me cambió mi paradigma de base. Esto está... Está. ¿Alguien más? ¿Christopher todavía está con la mano arriba o se te quedó arriba? Ahí va la guía. Yo quería acotar algo, Cuéntame. una experiencia personal. Yo desde hace bastante tiempo me he dado cuenta de que algunas veces cuando uno discute con alguien, también depende de qué tan fuerte sea la discusión, pueden presentarse o no algunas cosas. Por ejemplo, que un lado, cuando uno ya decide ceder algo o comprender algo, el otro lado, más que como que relajarse o estar como más abierto a algo, como que está más motivado a reforzar su punto de vista. O que en vez de conversar o pensar lo que uno dice, está más preparada a responder de forma inmediata a lo que uno está diciendo. Y desde que me he dado cuenta de esos detalles, siempre he tratado de como de evitar yo pecar del mismo error. Igual siempre de repente pasa, pues si no, sobre todo cuando uno está como un poco más alterado por las emociones. Y me parece, por lo que usted dice sobre estas cosas, me parece bastante lógico todo esto de... y en relación a eso, me enseñaron una cosa de que hay veces que para que esta clase de conversaciones funcione mejor, hay que aceptar, aunque uno no lo crea, aceptar algunas cosas y conversar y abrirse como para empezar a abrir más el tema y como que cambiar el ambiente para que las cosas sean más fáciles. Sí, con respecto a lo primero que decía ahí, se me olvidó que quería decir. Pero con respecto a lo último, es en las discusiones, si es que uno
un consejo que me dio una profesora una vez que lo encontré súper útil, fue que conviene partir una discusión validando a la otra persona, independiente que uno no crea, o independiente que uno no esté de acuerdo con la otra persona, pero validándola. O sea, sí, entiendo tu punto de vista, me parece valorable de que tengas esta opinión. Entonces, saca como el tono como de discusión, como de oposición, el hecho de que la otra persona se sienta validada y lo que pasa es que la persona baja las defensas. Entonces ya no se pone a discutir y cambia el tono de la conversación, como dices tú. ¿Ya? Entonces, y esto no solamente para las conversaciones así como racionales de temas, sino que para todas las discusiones que tengan en su vida personal. ¿Ya? Traten de primero validar a la otra persona, porque eso va a generar, va a bajarle un poco las defensas a la persona, se va a poner menos en modo pelea y va a permitir una conversación un poco más racional, más libre de emociones. ¿Ya? No diciendo que las emociones sean malas ni una cosa, pero de repente en ciertos momentos como que uno se puede dejar como llevar por la emoción y no llega como al fondo del asunto ni nada. Ya, sigamos un poquito para terminar con los contenidos, después podemos dar una sección de preguntas al final. Lo otro es la perseverancia intelectual, que es como conciencia que es necesario usar la perspicacia intelectual y la verdad, aun cuando se enfrenta a dificultades o frustraciones. O sea, como que es súper frustrante de repente el tratar de hacer entender a otra persona la perspectiva de uno, pero también uno entender que la perspectiva de uno no es necesariamente la verdad. También está el tema de la asertividad, de poder comunicar tus ideas, pero eh, sin como agresividad, como para pasar a llevar a otra persona, ya, o plantear como que no, mis ideas son la verdad y no tener la disposición a escuchar otras ideas, pero tampoco sin el otro extremo de la pasividad, que es como no poder plantear tus ideas por miedo a que la otra persona se enoje o te las rebata, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser perseverante en el uso de esto. Lo otro que te iba a decir, Christopher, al principio es que... se me fue, ¿no? No sé, de repente me voy a acordar. Bueno, lo otro es la confianza en la razón. Confiar que la humanidad estará mejor si fomentamos que la gente llegue a sus conclusiones al desarrollar las facultades para razonar. ¿Ya? De repente hay gente que dice, no sé, que a mí en particular como que no me gusta mucho el tema de como la intuición, el tema, y la intuición se basa mucho más como en la emoción. Y para ciertas cosas puede ser, pero yo la verdad me enfoco mucho más en el tema de la razón para llegar a los objetivos, o para entender el mundo, ¿no? Y lo otro es la imparcialidad, como que hay que tratar todos los puntos de vista de la misma forma, ¿ya? A pesar de los sentimientos o intereses personales que uno tenga, ¿ya? Entonces hay que tener la disposición de escuchar los otros puntos de vista. A mí, como por ejemplo me pasa por la intuición, también trato de entender por qué las personas dicen eso, y tengo personas cercanas que son como más de esa perspectiva. Mi hermana es muy así, por ejemplo. Entonces, y hay ciertas cosas que igual de repente uno no puede explicar y te dicen ciertas... Entonces, bueno, quizás lo puedo explicar desde otra perspectiva, pero hay que someter los juicios de uno a los mismos estándares que uno sometería los juicios de otro, básicamente. ¿Ya? Bueno, y acá está como el tema como de resolución de problemas, pero yo creo que por tiempo no vamos a hacer esta actividad para liderarlo ya a las 6:30. Pero la idea del pensamiento crítico, como la gracia es como intentar resolver problemas o describir soluciones efectivas o adaptativas, ¿ya? Entonces, la idea del pensamiento racional es permitir como analizar las distintas formas en que se puede resolver un problema. Em, Cosa de, bueno, tener distintas perspectivas, analizar las consecuencias. Por ejemplo, si es que resuelvo el problema de esta forma, ¿qué consecuencia va a tener? Que es distinto que si es que lo resuelvo de esta otra forma. Entonces, la idea de ser un pensador crítico, uno, le va a permitir como una mayor base como para argumentar sus propias perspectivas, sus propios argumentos, o por qué creen ciertas cosas. Y la idea también es que les permita como tener un mayor repertorio de formas de solucionar un mismo problema, ¿no?
Em, entonces, bueno, ciertos pasos para ser un pensador crítico, tener una idea em, y cuestionar tu idea de por qué está llegando esta idea, ser curioso, no tener miedo, intentar querer saber más, fijar tus objetivos que quieres conseguir, aprender a mirar más allá, definir el problema, plantear preguntas e intentar responderlas, reunir información, juntar y profundizar sobre el tema y sus argumentos, eh, tomando una pausa, si no avanzas mucho, descansa un poco, deje que afloren nuevas ideas, implanta una idea, socializa la idea con otras personas, comparte tus inquietudes. Así como reflexión final, chiquillos, como que quería saber un poco sus opiniones. Em, ¿Qué piensan sobre las cosas que les hablo hoy día? Pueden con total confianza igual rebatir algunas de las ideas, como vimos en el video al principio, como que no tienen que creer la idea también del pensamiento crítico, que no crean de guata todas las cosas que les dice un profesor. ¿Y cómo podemos aplicar el pensamiento crítico en el contexto universitario? Así que los escucho a ustedes. Yo puedo decir que he tratado de aplicar bastante el pensamiento crítico en algunas situaciones en las que he sentido estrés o me siento como demasiado cerrado en una burbuja para hacer algo, como para poder como despegarme de alguna cosa y continuar con lo que estoy haciendo. Gracias por tus comentarios, Christopher. ¿Alguien más que quisiera opinar algo? ¿Cómo podemos aplicar el pensamiento crítico en el contexto universitario? Bueno, perdón por volver a hablar. Y también me gusta bastante, cuando converso con alguien así, me gusta bastante de repente tratar de usar ciertas estrategias como las que usted mostró, porque siento que es súper gratificante compartir ideas con alguien, así, con cualquiera, así, por más así, extrañas que aparezcan de repente, es súper gratificante para mí y yo creo que igual para la otra persona poder conversar de algo sin sentir que como que está en el típico rol, no, yo soy listo, tú eres tonto, así. Es súper simpático eso. Es la idea que podamos hacer eso. De repente se hace difícil por lo que te digo, como los procesos endogrupo, exogrupo, el sesgo de confirmación. Esas cosas de repente lo hacen un poco difíciles cuando las personas no tienen claros estos fenómenos psicológicos y tienden a poner al resto de la gente que piensa distinto a uno en oposición, ¿no? Eh, Así que eso, chiquillos. Bueno, ya les voy a mostrar el video que me lo estaba saltando por un poco tema de tiempo, pero ya que no están eh, conversando mucho parte de Christopher, les voy a mostrar este pequeño video que es un poco una manera como simplista de resolución de problemas y que es un video como más chistoso, nomás de la Pantera Rosa. Pero para que veamos después cómo podemos aplicar el pensamiento crítico, la resolución de problemas a un problema caricaturesco en este caso, em, pero para que apliquemos un poco en la práctica. Ay, el audio sistema, siempre se me olvida.
Ya, entonces esto como muy caricaturesco, muy simplista quizás, pero tengo dos preguntas para ustedes. Uno, ¿qué consecuencias tiene la forma que tuvo la Pantera Rosa de encarar el problema? Que todas las represalias que tomó en contra del mosquito se les devolvieran. Claro, o sea, el tomar una actitud de oposición contra el mosquito hizo que los puso en una pelea, básicamente, en la cual terminó perdiendo y que tuvo ciertas consecuencias en el sentido de que tuvo mucho por perder. Entonces, de repente, básicamente, el analizar las potenciales consecuencias que puede llegar a tener cierta postura que uno adopta, ¿ya? Y lo otro es, ¿qué otra perspectiva pudo haber tomado la Pantera Rosa para solucionar el problema? Quizá dejarle entrar cuando empieza a llover. Claro, haber tomado una actitud un poco más comunitaria, más compasiva, en el sentido de dejar entrar al mosquito, dejarlo ver tele y se hubiera borrado todo el problema de que no podía dormir y que el mosquito lo molestaba. Entonces, esto es un ejemplo súper como burdo, caricaturesco de cómo aplicar el pensamiento crítico como para ciertos problemas, ¿ya? Como mirar ya este problema que tengo. ¿De qué otra forma puedo abordarlo? ¿Ya? ¿Qué consecuencias puede tener el que yo aborde el problema de esta forma? ¿Ya? ¿Y qué otras formas hay para abordar el problema claro, como otras formas en las que puedo mirar el problema? ¿Ya? Así que eso, chiquillos, no sé si es que alguien tiene algún comentario final. Yo, bueno, perdón por la harta. Yo me acordé de una caricatura hace tiempo que vi, que como que pensaba en esto, me llamó, como que me volvió a la mente. No me acuerdo cómo era, pero había una en la que el perro tenía un problema con un gallo, porque el gallo siempre cantaba cuando el perro quería dormir. Y ya después de todo el problema, el gallo decide dormir después. Y el perro termina imitando al gallo, impidiendo que él duerma. ¿Cómo? ¿El perro qué, perdón? El perro se disponía a dormir ¿Mm? y un gallo empezaba a cantar. ¿Mm? El perro intentaba silenciar al gallo de la misma forma que en las caricaturas. ¿Mm? Y el gallo seguía insistiendo en seguir cantando todo el día. Hasta que al final, cuando el gallo decidió irse a dormir, el perro hizo lo mismo que el gallo y empezó a cantar cuando el gallo quería estar despierto. Y al final del capítulo se muestra que al final el perro también le combate al gallo para seguir cantando. ¿Mm? Al final genera oposición. Bueno, gracias por los comentarios, Christopher. Camila dice, gracias por la dosis de bonito animado a la semana. Tener una vida sana desde el principio. Y Jessica dice, creo que por lo menos en mi caso, que estoy estudiando pedagogía, el pensamiento crítico es algo que ocuparé día a día en un futuro al estar con mis futuros estudiantes. Cuando me hablen o debatan de algún tema, tener mis puntos claros y con bases sobre por qué creo en cierto tema y a la vez ser capaz de defender mis puntos de vista y también informarme sobre los puntos de vista de ellos y comprender por qué ellos podrán pensar de aquella manera y en la vida universitaria que se implementa más que nada en no caer en el pensamiento colectivo, como seguir al resto solo porque sí y sin fundamento concreto. Gracias por el taller. Muchas gracias, Jessica. Se agradece que comentarios de esa índole y ojalá les haya servido un poco el taller para ampliar un poco su mente, cuestionar sus propios procesos de pensamiento, sus propios supuestos bajo su razonamiento y que le haya servido para mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Así que muchas gracias y dejo ahí o sea, Helen está dejando el cuestionario de evaluación del taller en el chat para que por favor se pudieran meter, porque nos sirve igual su retroalimentación para saber si es que estamos haciendo las cosas bien. En particular, este taller no lo hayamos dictado nunca antes, entonces igual me interesa saber cómo sus opiniones sinceras al respecto, qué cosas se podrían mejorar, quizás qué otros temas se podrían abordar, qué cosas se podrían hacer distinto y también qué cosas se hicieron bien. Así que les agradezco que puedan firmar la lista de asistencia y vayan a tomar once y que tengan una muy buena tarde. Disculpa, Cuéntame, Kaylee. no, que quería pedirte si igual nos podía
proporcionar el link del video de la Tierra plana, que Ya. me gustaría mostrarlo a unos amigos. Me gustó mucho el taller. Quiero dar las gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, el video del taller de la Tierra plana a mí me gustó caleta también. Ahí está el video de la Tierra plana. Muchísimas gracias. Y gracias por el taller también. Muchas gracias. Qué bueno que te haya gustado. Muchas gracias por todo, profesor. Todo estuvo entretenido. Y también me gustó bastante el video de la Tierra plana. Gracias, Christopher, por tus comentarios. Igual, como que sirve tener estudiantes que le comenten a uno, comenten las experiencias para hacer un poco más menos el taller. Así que gracias por tu participación. Sí, Felipe, va a quedar la grabación del video en esta conversación, ¿no? Yo no sé si todavía hay tiempo para comentar algo. Ya, lo último. Igual ya me tengo que ir, pero lo último que... Ya no importa. No, cuéntame. No, es que me llamó la atención eso de la imparcialidad, que siento que a veces me pasaba a mí, de que uno trata de ser imparcial y al final te tratan de decir como que uno no quiere quedar mal con nadie y eso no es el punto. No sé si le ha pasado. Y a veces con eso, no sé si al final es parte del pensamiento crítico o hay que tirarse como para un lado o... Ay, no sé si diré muy bien mi idea, pero... O sea, yo siento que la idea es tratar de ser imparcial, pero no caer quizás como en la imparcialidad completa, porque uno igual está adoptando una perspectiva, ¿ya? Entonces, ser imparcial, analizar al momento de analizar las distintas perspectivas que hay para analizar problemas. Pero igual uno tiene una idea que está defendiendo, pero uno tiene que analizar los argumentos de tu idea y los argumentos de otras ideas y de esa forma lograr como cierta imparcialidad, porque estáis viendo todas las perspectivas y teniendo toda la información que puedo recabar, me quedo con esta perspectiva. Ya que es distinto que simplemente dar tu opinión y opinar sin base y sin haber considerado las otras perspectivas. Entonces es la imparcialidad al momento de analizar la información, pero que no necesariamente implica de que no te vayas a comprometer ni con ninguna perspectiva. Entiendo la diferencia. Sí. Gracias. Gracias, Kaylee, por tus comentarios y tu participación. Y a todo el resto de los chiquillos, nuevamente los invito a contestar la encuesta de satisfacción que nos sirve bastante. Y eso, ojalá les haya gustado el taller y que tengan una muy buena tarde.